Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy y bienvenidos a nuestra charla de hemostasia y cascada de la coagulación, a cargo pues del grupo de interés en cirugía de la universidad. Esta charla el día de hoy está a cargo de los estudiantes Sebastián Valenzuela de cuarto semestre y Santiago Bahamón de tercer semestre. Los tutores correspondientes para la charla del día de hoy son la doctora Sandra Liliana Rodríguez Martín, bacterióloga especialista en hematología en el laboratorio clínico y manejo de banco de sangre, y el doctor Douglas Cáceres Castrillón, médico cirujano vascular y angiólogo. Entonces, siendo las 6:05 de la tarde, vamos a dar inicio a la charla. En medio de la charla vamos a estar enviando por el chat el link de asistencia para que por favor todos no olviden llenarlo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hoy le hablaremos sobre hemostasia y la cascada de coagulación. Mi compañero es Sebastián Valenzuela y yo soy Santiago Amón. Muchas gracias. Siguiente, Sebas, por favor. Bueno, en la tabla de contenido les iremos hablando sobre introducción, proteínas procoagulantes, anticoagulantes y fibrinolíticas, sobre la cascada de coagulación y el monitoreo de la coagulación. La introducción. Las células endoteliales vasculares y la sangre y el tejido extravascular se encargan de mantener la fluidez sanguínea o producir una respuesta integrada para atenuar alguna fuga de sangre, activando la coagulación en el lugar de la lesión. En el proceso de la coagulación es importante para mantener la hemostasia y prevenir la hemorragia las fuerzas opuestas entre la formación y la solución de coagulación de fibrina que van a mantener la hemostasia y preservar la función y la integración vascular. La estabilidad entre los factores procoagulantes y anticoagulantes es importante para mantener una correcta regulación de la hemostasia. Además, los efectos procoagulantes que permiten generar trombina y formar coágulos de fibrina protegen a la vasculatura de una lesión y una excesiva pérdida de sangre. La fibrinólisis es la encargada de remover el coágulo e iniciar los mecanismos de reparación y regeneración de los tejidos. También podemos mencionar que es importante el monitorear a los pacientes para minimizar el riesgo de hemorragias y así evitar trombosis en un marco quirúrgico. La hemostasia hace referencia a los procesos que se centran en la generación de trombina, la formación y disolución de coágulos de fibrina. Para empezar, vamos a hablarles acerca de los factores procoagulantes y anticoagulantes que hay en la cascada. Las proteínas K-dependientes son aquellas proteínas biológicamente activas que requieren de la vitamina K como cofactor para su activación. Entre ellas hay procoagulantes y anticoagulantes. Entre las procoagulantes están los factores 7, 9 y 10 y las protrombinas, y los anticoagulantes como las proteínas C, S y Z. Aquí en la gráfica podemos ver la representación esquemática de las proteínas vitamina K dependientes que se forman por los bloques que incluyen un grupo amino terminal o NH2. La vitamina K es esencial para la biosíntesis de los factores de coagulación que les mostramos en la gráfica anterior. Esta práctica en procesos de oxidación y reducción cíclica que van a convertir residuos de glutamato en residuos gamma-carboxiglutamato. Esta modificación, que es posttraduccional, va a permitir la interacción entre proteínas vitamina K dependientes con el calcio. La inhibición de la modificación posttraduccional del residuo gamma-carboxiglutamato es la base del tratamiento anticoagulante con derivados de la cumarina.
Tenemos como ejemplo la warfarina, que interfiere con los ciclos de oxidorreducción. Por otra parte, la alteración de la sensibilidad a la warfarina ha sido identificada en los pacientes cuando se prescribe después de una cirugía. La warfarina es un anticoagulante en sí excelente, sin embargo, tiene unos contras, ya que es muy inestable y presenta muchas interacciones farmacológicas. Algunos factores que afectan la eficacia del tratamiento son la función hepática, porque ya sabemos que tiene que ver con la síntesis de factores de coagulación, la influencia de otros medicamentos y la ingesta y absorción de vitamina K. Todos estos factores hacen que el control de la terapia de warfarina sea esencial. En los cofactores encontramos al factor 5, que se encuentra en plasma o en los gránulos de las plaquetas. El factor 8 circula en el plasma junto con el factor von Willebrand. Estas proteínas, como el factor 5 o factor 8, circulan en el plasma y son las que pueden ver en las diapositivas, y hay otras que están unidas a células, como el factor tisular y la trombomodulina, que ya se las mostraremos más adelante. El factor 5 es secretado en la activación plaquetaria, también es activado proteolíticamente por trombinas para formar el cofactor 5 activado, el cual es un modulador positivo del potencial catalítico del factor 10 activado en el complejo protombinasa y en presencia de calcio. Este cofactor proteolíticamente inactivado por la proteína C activa o el APC, la cual lo corta en el aminoácido arginina y así reduce la actividad del factor 5 activado. La importancia de este mecanismo regulatorio está dado por una mutación del factor 5 de Leiden, caracterizada por una sustancia arginina por glutamina. Estos pacientes, a pesar de la actividad normal del complejo de protombinasa que tienen y la lenta activación del factor 5 activado de Leiden, resultan un fenotipo protrombótico, lo que va a aumentar la probabilidad de desarrollos de coágulos de sangre con mayor frecuencia en las piernas y en los pulmones. También, por otro lado, hay deficiencias del factor 8 que se genera la hemofilia A. Entre los factores celulares tenemos al factor tisular, que es una proteína de membrana que actúa como cofactor no enzimático. Este solo se expresa en daño o inflamación y desencadena la vía extrínseca para controlar la hemorragia. Además, también tenemos en daño vascular, va a exponer el subendotelio y promueve la liberación de citocinas por parte de los monocitos. También el complejo de tenasa extrínseco está formado por factor tisular o factor 7 activado y calcio. La función de este es activar el factor 9 a 10. Y ahora en la imagen también podemos observar a la trombomodulina, que esta actúa como un cofactor para la activación de la proteína C, y la activación de la proteína C se da por el complejo de trombina-trombomodulina. Bueno, antes de empezar con el endotelio y las plaquetas, la palabra clave de la charla es plaqueta. Pues como sabemos, el endotelio es una red celular que no solo proporciona pues una barrera estructural para contener la sangre, sino que además regula activamente la presión sanguínea, el tono vascular, la permeabilidad y pues procesos que involucran a otras células. Este órgano tiene funciones en la inflamación, en las respuestas inmunológicas y en la angiogénesis. Cuando este sistema o este órgano está perturbado o alterado, pues se va a formar un tapón de plaquetas que se producen en diferentes etapas, que las vamos a ver más adelante. Una cosa importante para resaltar, como podemos ver en la imagen superior, cuando el endotelio está sin perturbar o sin alguna herida, estas células endoteliales van a producir unas sustancias químicas que son el óxido nítrico y la prostaciclina, que lo que van a hacer es inhibir a las plaquetas.
mediante su disminución en la agregación y en la activación. Entonces, esto lo que va a hacer es que mantenga la sangre sin trombos en un ambiente sin perturbación. Mientras en la imagen inferior, en la imagen B, podemos ver cómo cuando el endotelio se lesiona, van a quedar expuestos factores como el factor de von Willebrand o cargas aniónicas de colágeno de la matriz extracelular, y además estas células endoteliales van a cesar la producción de óxido nítrico y protrombina, lo que va a hacer que las plaquetas pues se vayan a activar. Además, bajo condiciones normales y pues en ausencia de heridas, como lo vemos en la primera imagen, el endotelio va a disminuir la generación de trombinas mediante la producción de los factores que podemos ver, como el factor de inhibidor de la vida del factor tisular, la antitrombina, la proteína S, el heparansulfato y la trombomodulina. Mientras que pues en la imagen, cuando el endotelio está lesionado o perturbado, este endotelio pasa a ser anticoagulante a procoagulante y acelera la producción pues, de trombina, exponiendo y expresando los fosfolípidos aniónicos, el factor tisular y el factor 5. Y pues ya posterior a eso se va a dar la respuesta fibrinolítica, que es modulada pues, por la liberación de ambas moléculas, antifibrinolíticas y profibrinolíticas. Por el lado de las plaquetas, pues estas son vitales para los eventos procoagulantes. Recordemos que son fragmentos del megacariocito y contribuyen pues al proceso fibrinolítico. Los componentes de la fisiología de las plaquetas son las proteínas de adición de superficie, los complejos y los gránulos de secreción plaquetaria como gránulos alfa, lisosimas y gránulos densos. El contenido de estos gránulos alfa incluyen proteínas procoagulantes, adhesivas, fibrinolíticas y antifibrinolíticas. Cuando esta plaqueta no está estimulada, el contenido de los gránulos pues, va a permanecer internalizado. Y los fosfolípidos aniónicos están secuestrados en la hoja interior de la membrana plasmática. Lo podemos saber ahí con las siglas PS que están dentro del círculo. Se mantienen internacionalizadas en la plaqueta. Posterior pues, a la adhesión de las plaquetas, mediante la glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand del endotelio, pues tiene lugar la activación, que es el cambio ya bioquímico metabólico de la plaqueta por un aumento en el umbral de calcio y unos cambios conformacionales de la plaqueta que la van a llevar a emitir pseudópodos y unos receptores de superficie importantes como lo son la glicoproteína 2B3A, que vamos a ver que se une al fibrinógeno para efectuar la agregación plaquetaria. Y pues la posterior formación de la malla de fibrina. Bueno, aquí en esta imagen la vamos a usar para ver la conformación de cada complejo. Entonces, por ejemplo, en el primero está compuesto por un serin proteasa, entre las cuales está el factor 7A, factor 9A y factor 10A. También está la trombina o factor 2A. El 2 es un cofactor que funciona como receptor o potenciador de la enzima, como el cofactor 8A, el factor 5A, el factor tisular y la trombomodulina. También hace parte del calcio, y el 4 es un fosfolípido de membrana de origen celular. Entonces vamos a... qué pena, todas están conformadas por todo lo que acabo de decir, por las 4 cosas. Entonces, ahora vamos a hablar de los 4 complejos dependientes de vitamina K, entre los cuales tenemos el primer complejo, tenasa extrínseco o complejo de la vía del factor tisular, que incluye el factor 7A, el factor tisular y el calcio. El tenasa intrínseco, compuesto por el factor 8, el 9 activado, el calcio y el fosfolípido 3 plaquetario. También está el complejo protrombinasa, que incluye el factor 10 activado, el factor 5 activado, el calcio y el fosfolípido 3 plaquetario. Y por último tenemos al complejo anticoagulante, que es el mismo inhibidor y está compuesto por trombina, trombomodulina. La vía intrínseca y extrínseca. Dentro de los componentes de la vía intrínseca están el factor 12 o de Hagemann, que se activa en la fase de contacto de la coagulación,
el factor 12 y el 10, el precalicreína y cininógeno, que van a entrar en contacto con las superficies cargadas negativamente, el factor 9 y su cofactor, el cofactor 8, con iones de calcio y fosfolípidos que forman el complejo tenaza y van a activar el factor 10, iniciando así la vía común. Los componentes de la vía extrínseca son el factor 7, que se activa si hay un factor tisular circulante, y el factor 3 o tisular, que va a aumentar la afinidad de la enzima del factor 7. Es importante decir también que existen deficiencias de las proteínas asociadas a la vía intrínseca, como por ejemplo las que afectan al factor 12, la precancia y el cininógeno de alto peso molecular, y estos no se asocian con un sangrado normal, incluso después de salir de cirugía. Por otro lado, las deficiencias de los componentes de la vía extrínseca, o sea, que afectan a la protrombina y los factores 5, 7, 8, 9 y 10, pueden provocar hemorragias graves. La importancia de la vía intrínseca todavía se debate, pero hay estudios que sugieren que sirve como el vínculo entre la inflamación y la inmunidad innata. También se han visto de manera in vitro que la activación de la vía intrínseca se logra cuando el factor 12 se activa el factor 12 activado cuando se expone a una superficie extraña como el vidrio de un tubo de ensayo. Por esta razón, la activación de la vía intrínseca es importante en el bypass cardiopulmonar debido al contacto entre los componentes de la sangre y las superficies sintéticas. En los inhibidores tenemos al inhibidor de la ruta del factor tisular o TFPI, que inhibe las proteasas de la coagulación. Este se encuentra de forma endógena en el interior de los vasos y es conocido como el inhibidor de la vía extrínseca. Y se ha demostrado que el inhibidor de la ruta del factor tisular unido al endotelio se libera con heparina. Además, esta actúa como un anticoagulante ya que prolonga el tiempo de coagulación y se va a ver aumentado el tiempo parcial de tromboplastina activado. También tenemos al TAFI, que es el inhibidor fibrinolítico activado por trombina, y este está presente en suero fresco obtenido a partir de sangre coagulada y actúa como proteína de fase aguda. Además, se ha visto aumentado en arteriopatías coronarias y es un factor de riesgo para trombosis venosa profunda. Bueno, ahora vamos a mirar en sí la cascada como tal. Acá tenemos un diagrama de la cascada de coagulación. La mayoría de estos factores son proteínas con función enzimática que circulan en el plasma en su forma inactiva, como simógenos o proenzimas. Estas que van a ser activadas por el clivaje en residuos de serina para convertirse a su forma activa. La forma activa está designada por el sufijo A. En el lado derecho del diagrama tenemos a la vía extrínseca, que se va a activar por un factor externo al plasma, que es el factor tisular, que recordemos pues se encuentra en miocitos, fibroblastos y macrófagos. Cuando hay una lesión en el endotelio, este se va a exponer. Mientras que la activación de la vía intrínseca se da pues por la superficie dañada y la consecuente exposición de las cargas negativas del colágeno. Acá les tenemos una memotecnia, que están las dos ramas, la vía extrínseca que empieza por el factor 12 y se supone que nos tiene que llegar a 10, entonces 12 activa al 11, el 11 al 9, el 9 al 8 y el 8 al 10. Por el otro lado, el 3 va a activar al 7 y el 7 al 10, entonces se tiene que sumar 7 más 3, 10. En 10 confluye y es la vía común, que junto con el 5 van a activar al 2 o la protrombina para formar trombina, y esta va a activar el 1 fibrinógeno para formar la fibrina, que junto pues con el 13 ya van a empezar a entrecruzar la fibrina para formar la malla como tal. Tenemos además también unos inhibidores que mencionamos anteriormente, como el TFPI y la antitrombina. Esta antitrombina es importante cuando vamos a anticoagular con heparina, ya que esta potencia su efecto.
Ahora la dinámica de la coagulación sanguínea se encuentra bajo el modelo celular de la coagulación que fue propuesto pues inicialmente por Hoffman y Coles. En este modelo se identifica a las membranas de las células receptoras del factor tisular y pues las plaquetas como los sitios en donde tiene lugar la activación de los factores de la coagulación y en sí la cascada. Entonces va a constar de 3 fases, una fase de iniciación que está asociada principalmente con la vía extrínseca, una fase de amplificación que está asociada con la vía intrínseca y común, y una fase de propagación que ya está asociada con la fibrinogénesis. Entonces, este es el diagrama general de este modelo celular de la coagulación. Podemos ver acá, en la primera parte o en la parte de iniciación, en la fase de iniciación, el factor tisular, pues que funciona como el receptor de estos procesos de inflamación y apoptosis, también se considera el iniciador de la coagulación. Al ser expuesto al plasma, como les decía, por una lesión vascular, viene a desempeñarse como el cofactor del factor 7 activado, que se encuentra como patrullando en el plasma y en la circulación en busca de una lesión en el endotelio, y se junta con este factor tisular para activar la vía extrínseca que está expresada en color rosado y la vía común que está expresada en color morado. El factor 9 y la trombina que se genera tienen la capacidad de difundir en el plasma y alcanzar la superficie plaquetaria para desencadenar la segunda fase de este modelo, que es la fase de amplificación. Pues por otro lado, el factor 8 también va a circular en el plasma unido a un factor, el factor de von Willebrand, y la trombina va a clivar esta unión dejando libre el factor 8 para que se pueda adherir a la superficie plaquetaria. Entonces, en esta fase de amplificación, las pequeñas cantidades de trombina producidas acá en esta fase de iniciación van a superar cierto umbral para desencadenar en sí la activación plaquetaria. Esta activación plaquetaria va a generar un cambio rotacional de los lípidos de membrana que lo que hace es que la plaqueta se cargue negativamente. Esto y el calcio pues va a hacer que se adhieran y se activen los factores de la coagulación de la vía intrínseca, que se está expresada como en color celeste, y de la vía común. Esto facilita pues que haya un bucle de retroalimentación positiva de la trombina. Entonces, como podemos ver acá, se van a generar grandes cantidades de trombina para que esta trombina inicie la tercera fase o la fase de propagación. Además, pues en la superficie plaquetaria ya activada va a adherir y a estimular los pasos de la vía intrínseca, como la involucración del cininógeno de alto peso molecular y los factores 12 y 11. Y ya para culminar, la fase de propagación corresponde con la fibrinogénesis y la agregación plaquetaria. Entonces, esas grandes cantidades de trombina generadas en la fase de amplificación son responsables pues ya de la conversión del fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Además, pues la activación plaquetaria va a inducir la síntesis y secreción de sustancias, como podemos ver aquí el tromboxano A2, ADP, y lo que les mencionaba, la glicoproteína 2B3A, que van a ser responsables junto con el fibrinógeno de producir la agregación. Ahora, la fibrinolisis pues consiste en la degradación de las redes de fibrina formadas pues en el proceso de coagulación sanguínea. ¿Esto para qué? Para evitar la formación de trombos. Aquí podemos ver en un diagrama cómo están los principales activadores e inhibidores. Tenemos por este lado a activador extrínseco, que es el activador tisular del plasminógeno. Este es el activador primario, junto con la uroquinasa. Estos activadores inhibidores van a actuar en diferentes sitios de esta cascada fibrinolítica. Tenemos como inhibidores a la alfa-2 antiplasmina y a la alfa-2 macroglobulina, que van a actuar inhibiendo a la plasmina, al TAFI o inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina, que va a actuar en esta fase de degradación de la fibrina a los productos de degradación, que recordemos que uno de esos productos es el dímero D, importante en estados procoagulantes. Y ya para concluir tenemos el monitoreo de la coagulación sanguínea. En este monitoreo incluyen pruebas como la PT, la PTT y el tiempo de trombina.
Recordemos pues que estas pruebas son realizadas con plasma citrado. Entonces acá tenemos el tiempo de protrombina. En esta prueba lo que se hace es adicionar calcio y una preparación de factor tisular al plasma citrado pobre en plaquetas. Al poner estos elementos, pues ya se va a desencadenar la coagulación. Los tres usos principales para realizar esta prueba de PT son la monitorización de terapia con warfarina, la evaluación de la función hepática en los pacientes con enfermedad hepática grave y la búsqueda de deficiencias en la vía extrínseca o común. Es una prueba de tamizaje y un dato muy importante es el INR o Índice Internacional Racionalizado. Esta es como una forma estándar o para estandarizar los cambios obtenidos a través del tiempo de protrombina. Se usa principalmente para el seguimiento de pacientes que están con un tratamiento anticoagulante. Entonces, el INR normal oscila entre 0 a 9 a 1,3. Esto pues depende ya del paciente, ¿no? Y cuando los pacientes pues usualmente están en terapia con warfarina, el cual como mencionamos anteriormente es un excelente anticoagulante, pero pues es muy inestable y tiene muchas interacciones farmacológicas, el INR va a estar de 2 a 3. Cuando este INR se encuentra por encima de 5 o 7, se dice o se espera que está sobrando anticoagulación. Sin embargo, pues es necesario revisar los protocolos de anticoagulación por patología cuando se está hablando de este índice. El tiempo parcial de tromboplastina activado se evalúa mediante la adición de fosfolípidos, calcio y una superficie extraña, usualmente se usa la sílica, a un plasma citrado en ausencia pues, de factor tisular. Es por esto que esta prueba evalúa la vía intrínseca y la vía común. La utilidad o el uso clínico primario de esta prueba es la identificación de los defectos hemostáticos congénitos asociados con déficit de factor 8, como se conoce a la hemofilia A, o deficiencia de factor 9 a la hemofilia B. También se utiliza esta prueba para monitorear la terapia con heparina y para detectar el anticoagulante lúpico. Estas dos pruebas son pruebas de tamizaje y pues los valores de referencia oscilan en cada laboratorio. Ahora pasamos al ensayo de sangre completo. Este es un conteo sanguíneo completo que pues incluye medición de sustancias químicas y pues otros componentes de la sangre, y los resultados pueden darnos una información general acerca del estado de salud y el riesgo pues de padecer distintas enfermedades. Se usa también para detectar infecciones, anemia o enfermedades del sistema inmunitario. Tenemos el tiempo de trombina, que sirve para evaluar la cantidad y la calidad del fibrinógeno, sabiendo pues que este, como les mencioné, es el principal sustrato de la coagulación. Esta prueba se suele enviar cuando hay alteración del PT o del PTT, y pues ya se discrimina entre un problema si es en la generación de trombina o en la inhibición de la actividad de esta. Esta prueba es sensible a la heparina, pues debido a que la acción es potencial antitrombina, y también a degradación de productos de la fibrina o alteración de la fibrinolisis, hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia. El tiempo de coagulación activada es una prueba utilizada principalmente cuando se está recibiendo dosis elevadas de heparina no fraccionada y como prevención pues, de la formación de coágulos antes, durante y después de intervenciones quirúrgicas, donde pues, es necesario obviamente evitar que la sangre se coagule. Esta prueba se mide en segundos y cuando mayor tarda la sangre en coagular, mayor pues, es la inhibición de la coagulación. Y por último, tenemos a la tromboelastografía que actualmente es muy usada en salas de cirugía. En esta se toma una muestra de la sangre del paciente y se realiza in vitro. Se gira aproximadamente 6 veces por minuto el vial, graduado pues para imitar como el flujo venoso lento y así activar la coagulación. Esta prueba lo que hace es medir la fuerza y la velocidad con la que se formó el coágulo, con el fin de saber qué tan bien la sangre realiza la hemostasia. Entonces, acá tenemos la representación de un trazado tromboelastográfico, en donde se evalúa la calidad y el momento de la formación de coágulos y la consecuente lisis del mismo. Entonces, acá les traemos un patrón normal de lo que es el tromboelastograma. Podemos ver en el intervalo R
el cual es el tiempo de reacción, corresponde pues al intervalo entre el inicio de la coagulación hasta que el tromboelastograma tiene una amplitud aproximada de 2 milímetros. Este intervalo representa la velocidad de la generación de tromboplastina y pues refleja la función del sistema intrínseco, especialmente pues la actividad de los factores 12, 11 y 8. Este intervalo pues se suele prolongar cuando hay deficiencias de factores de la coagulación y pues por consumo de anticoagulantes como la warfarina o la heparina. Y cuando se acorta, indica hipercoagulabilidad de cualquier origen. El valor de referencia de este intervalo oscila aproximadamente entre 4 a 8 minutos. Ahora, el intervalo R más K es el tiempo de coagulación y mide la velocidad de formación de un coágulo de cierta solidez. Entonces, este tiempo como que refleja la función del sistema intrínseco, las plaquetas y el fibrinógeno. En esta fase ya se alcanza el mayor aumento en la función plaquetaria y en la actividad del fibrinógeno, y cuando se prolonga este intervalo, suele ser por deficiencia de factores de la coagulación o pues por consumo de antiagregantes plaquetarios. Cuando se acorta, por otro lado, es cuando existe un incremento en la función plaquetaria. El valor de referencia oscila entre los 1 y 4 minutos. El ángulo alfa que vemos más arriba es la velocidad de formación de un coágulo sólido. Este ángulo indica la calidad del fibrinógeno y de las plaquetas. Entonces, cuando aumenta es cuando existe hiperagregabilidad plaquetaria e hiperfibrinogenemia. Y se reduce también en casos de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. El valor de referencia aproximado está entre los 47 y los 74 grados. Ahora, el MA, o la máxima amplitud, es la amplitud más grande que tiene un coágulo, y pues es una función de la elasticidad del coágulo. Cuando aumenta, esta es cuando mejora la calidad de las plaquetas, del fibrinógeno, y pues ya en sí esta amplitud depende de la interacción de la fibrina con las plaquetas. El valor de referencia es aproximadamente de 55 a 73 milímetros. Ahora les trajimos también los patrones anormales que se suelen presentar. Entonces tenemos en azul los hemorrágicos, como cuando hay disminución de la función de un factor de la coagulación o disminución de la función plaquetaria, ¿sí? Esto usualmente son patrones ya estandarizados para que en cirugía sea más rápido atender a estos patrones y dar un tratamiento oportuno. Los patrones trombóticos los podemos ver acá en rosado como trastornos de la hipercoagulabilidad plaquetaria o hipercoagulabilidad enzimática, y trastornos fibrinolíticos expresados de esta forma como trastornos fibrinolíticos primarios o secundarios. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicos, muy completa la charla, muy entendible. Entonces, pues vamos a dar paso a unos 5 a 10 minuticos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que haya surgido de esta charla, pues se le responderá. Entonces, pues pueden abrir su micrófono o pueden escribirla por el chat, como se sientan más cómodos. Y bueno. Chicos, si alguno tiene alguna pregunta, es libre de hacerla. Lo importante es que estos temas pues queden claros para todos, son temas básicos, son temas muy fundamentales que debemos tener en cuenta. Entonces,
Agradecemos pues la participación si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a los expositores. Mientras surgen preguntas, le agradecemos a la doctora Sandra Rodríguez que está presente en la charla. Gracias pues por todo el apoyo y la tutoría correspondiente pues a este tema, y también a los expositores pues que hicieron un gran trabajo. Erika, muchas gracias. Felicitarlos todos, de verdad que estas revisiones son muy importantes es muy importante para ustedes, y es importante arrancar de estas charlas básicas para después ir ya realizando más correlación con la parte clínica. Yo ayer inclusive hablé le decía a Daniela que era importante después ya mirar, digamos, correlaciones, por ejemplo, con fármaco, por ejemplo, hemostasia y COVID. Hay muchas cosas y muchos temas interesantes, pero es importante dejar claro esto. Hay artículos muy sencillos de entender, básicos. Yo les compartí también a los expositores sobre tromboelastografía, que es una técnica que en este momento se está usando bastante, que sus compañeros la explicaron muy bien. Quiero felicitar a Daniel y a Sebastián porque explicaron muy bien el tema. Y esos artículos pues son de mucha ayuda para ustedes, sobre todo porque están enfocados a la parte clínica. Este iba enfocado a la parte de trauma, pero de verdad que les sirve muchísimo y no lo felicito. Me parece una actividad muy enriquecedora para ustedes. Los felicito enormemente. Futuro, de pronto que piensen en eventos un poquito más grandes, ¿cierto? La idea obviamente se empieza por las charlas, y también se pueden invitar, por ejemplo, estudiantes de otras facultades, y si estuve presente con el grupo una charla de neumología, y se hizo el trámite para que pudieran en el certificado colocar el logo y el nombre de la universidad y quede como un certificado oficial. Entonces es súper importante cuando ya de pronto ustedes amplíen un poquito más estas charlas, y de pronto también se inviten estudiantes de otras facultades. Entonces, nuevamente, felicitaciones a todos. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí, estamos trabajando en eso. Pues son actividades que estamos comenzando y bueno, contar con su apoyo, contar con el apoyo de muchos especialistas, doctores también, que están muy pendientes de todos los temas y las charlas, pues es muy enriquecedor para nosotros, para los estudiantes que están acá asistiendo a estas charlas. Lo importante es de pronto que empecemos a interactuar un poquito más. Si surgen dudas, realmente es importante que las vayamos aclarando porque son temas que de verdad deben quedar pues muy claros y que más adelante nos vamos a dar cuenta que nos van a servir muchísimo en nuestro ejercicio médico. Entonces, pues veo que no hay más preguntas. Les recuerdo llenar el link de asistencia y muchísimas gracias pues a todos por tomarse el tiempo de conectarse, por escuchar a los expositores. Felicidades a los expositores y nuevamente gracias, doctora Sandra, por estar apoyándonos y estar muy pendiente. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la doctora Sandra pues por hacer todo esto posible. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Okay.